Muy buenas, bienvenidos al cuarto episodio de Sensei Talks. Hola Nieves. Hola Pablo, hola Matías, nuestro invitado de hoy, el emprendedor Matías Woloski, cofundador y CTO del unicornio argentino OutZero. Matías, ¿querés empezar por presentarte y contar acerca de tu empresa y qué problema viene a solucionar? Dale, bueno, gracias chicos por invitarme. Un gusto, placer estar acá. Y bueno, sí, a ver, ¿cómo introducirme? Sí, soy ingeniero en informática, para hacerlo bien estructurado, de la UBA. Antes de eso estudié Norte, en Caballito, vengo, digamos, ese es mi barrio donde nací también, Caballito. Y bueno, digamos, con el tiempo me fui metiendo en el tema del software y en particular con el tema de identidad, autenticación. Antes de OutZero, una empresa de consultoría de software, como lo de Globant o muchos que debemos conocer. Y eso me llevó un poco a meterme en el problema de la autenticación y la identidad, trabajando con empresas, escribiendo libros, y un montón de otras cosas. Y bueno, en 2013 es cuando arrancamos OutZero con Eugenio, mi socio, que vive en Estados Unidos. Yo siempre viví en Argentina y ahora en Uruguay. Y bueno, hasta que sigo hoy en día, ahora trabajando con Okta, que fue la empresa con la que nos mergeamos el año pasado, que fue una operación interesante, grande, de $6.500 millones que Okta digamos, puso para hacer este merge, y ahora trabajando en el futuro de la identidad digital. Buenísimo, Mati. Y al comienzo de OutZero, cuando resolvían el tema de la identidad, como Microsoft o Google, ¿cómo fue ese crecimiento o cómo fue que conquistaron a los desarrolladores a utilizar una solución bootstrapping, entrepreneur como la de ustedes? Sí, mira, ahí hay un par de, creo, factores que influyeron. Te diría que el primero fue el timing en el cual arrancamos OutZero, 2013, 2012. Para ese momento ocurrieron varias cosas al mismo tiempo que fueron importantes en ese periodo de 2, 3 años. Uno fue el tema de, bueno, los smartphones y la nube, y cómo eso modificó el ecosistema de identidad digital, ¿no? Que antes uno iba a la empresa, estaba metido dentro de la red de la empresa y eso definía un poco qué podías hacer o no. Eso se desdibujó completamente. Entonces eso puso un poco como en jaque el tema de, bueno, ¿qué podemos hacer cuando entramos a una aplicación? Pasó a ser como el firewall que era antes, pasó a ser la identidad, digamos, cuando uno se autentica, y eso cambió un poco el esquema de todo. Al mismo tiempo, del smartphone y la nube, como grandes paradigmas, cambio de paradigma, ocurrió que o sea, la nube en sí, los developers, los programadores desarrollando aplicaciones sobre la nube, bueno, tenían que eh, generar una forma de autenticar a los usuarios, y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, no hay ninguna forma de hacer esto, cada vez lo tenés que programar de nuevo, hacer la autenticación. Generalmente es algo que te lleva, no sé, meses de un developer o varios developers, y después hay que mantenerlo. Entonces nosotros ahí dijimos, bueno, no hay ninguna API para programadores para resolver este problema, y que no me tengo que ocupar de eso, digamos. Hasta ese momento empezaban a aparecer cosas como Stripe, que es una API, digamos, para lo que es manejo de pagos, la tarjeta de crédito, ponerla, generar un pago. Twilio, que era SMS, mensajería, como una API también. SendGrid, que era mandar un email como una API. Bueno, eso ocurrió todo en 2010, 11, 12, por ahí. Y el tercer gran factor que también influyó en el inicio de ese OutZero fue el tema de los passwords, empezando a tener estos public leaks, ¿no? Los leaks que aparecían, no sé, creo que el primero fue PlayStation, con 70 millones de cuentas que fueron hackeadas, y los passwords publicados en la internet, en el dark web.
LinkedIn después vino también con otro hack. Y bueno, veo que la conjunción de todo eso en ese momento hizo que tenga sentido un producto como Auth0 para programadores. Pero no fue tan obvio en el momento, como todo no es tan obvio. De hecho, al principio no era un producto para programadores lo que estamos pensando. Así que, nada, eso fue como la parte del Product Market Fit, ¿no? Matías, ¿cómo impactan Web3 y la tecnología blockchain en Auth0? Me imagino que fue una revolución también para la empresa. Sí, bueno, de hecho, esto es como hacemos fast forward 10 años, ¿no? Porque cuando empezamos Auth0 no había, obviamente no estaba blockchain y todo eso, no, recién aparecían cosas, pero eran muy, muy early. Y eso, de hecho, es en lo que estoy trabajando ahora, digamos, haciendo de nuevo, como fast forward. La empresa se adquirió en el año pasado por Okta. Yo tomé un rol más de pensar en el roadmap de producto de 2 años para adelante. O sea, es como la empresa está dividida, el producto está dividida en una parte del área de producto ingeniería que piensa en el roadmap de acá a 1 año y medio, 2, y yo con mi equipo, que es un equipo chico, de 2 años, 1 año y medio, 2 para adelante. Y lo que estamos analizando y donde nos metimos muy fuerte es en, bueno, cómo cambia un poco las primitivas de identidad en el contexto de Web3. Y digamos, lo que es interesante ahí es que aparece un nuevo como componente que es la wallet, ¿no? Que no existe como componente en la Web 2, ¿no? De hecho, en la parte de lo que es autenticación, uno se da de alta en un sitio, pues, hace el sign up, entra, o después se loguea con una cuenta de Google, lo que sea, y después pone una tarjeta de crédito en algún momento después. Todo eso un poco de repente, es reemplazado por el concepto de la wallet, ¿no? Pero el concepto, Mati, el concepto de la wallet realmente innovador es la wallet non-custodial, porque custodial vendría a ser lo que era la banca tradicional, digamos. Entonces el tema de que uno tiene completo poder y disponibilidad de sus activos digitales. Bueno, lo que es interesante del concepto de la wallet es que uno conecta la wallet, digamos, de MetaMask o lo que sea, no custodial, y es una dirección, es una public key solamente, y digamos, el sitio, digamos, que está utilizando esa información, eso es todo lo que sabe. Eso tiene cosas, es más interesante en el sentido de que es la forma que tendría que ocurrir siempre, tendría que haber ocurrido siempre el concepto de identidad, donde por default hay una privacidad, ¿no? Digamos, no necesariamente tenés que saber mi email, mi nombre, etcétera, para interactuar con algo. Entonces es una mejor, en ese sentido, es como una base que es más interesante para construir arriba. Después le podés agregar todas las cosas que tienes en Web 2, pueden estar arriba y para mí no son excluyentes, porque de nuevo aparecen, vos si querés jugar un juego, que no sé, con NFTs y todo, y quizás no le alcanza solamente con ser tu public, necesitan saber, o quizás necesitan tener un concepto de una cuenta de un usuario para adjuntar la tarjeta, porque quizás para hacer el onboarding a cripto todavía no tienen el wallet creado, y bueno, hay más complejidades en el medio que para mí estamos como en ese momento donde Web 2 dijo, bueno, hay un sistema de identidad en donde está basado en los grandes proveedores de identidad, los usuarios y los passwords. Tenemos un sistema nuevo que está basado en criptografía de clave privada pública, buenísimo, más privado, más con privacy in mind. Bueno, yo creo que ahora va a venir un momento en donde vamos a encontrar un medio que esté bueno, porque también es muy difícil de utilizar para la gente común, ¿no? El modelo de Web3 es más difícil de utilizar. ¿Quién se creó una MetaMask? Yo le digo a mi papá que se cree MetaMask, digamos, no sé ni cómo usarlo, cómo backupearlo, y el sistema funciona, digamos, por más que sea malo los passwords y todo. Entonces, ahora vamos a ver algo que va a surgir en la transición esa, y eso es en lo que estamos trabajando nosotros, en el medio, ¿no? Sería algo así, Mati, como que con tu identidad puedas decidir, por ejemplo, si querés conectarte a un protocolo DeFi de crédito,
ahí sí es interesante que sepa quién sos por si Exacto. quiere utilizar tu credit score. Entonces, el concepto para los que nos están escuchando es que puedas uno elegir qué información comparte con cada uno de los sitios que se conecta. Tal cual. Sí, y ahí hay cosas muy interesantes pasando en todo lo que es Zero Knowledge Proof. Y cómo vos haces, por ejemplo, hoy qué pasa, vos te das de alta una fintech, que cualquiera que sea, tenés que hacer el proceso de KYC, tenés que sacar una foto a tu documento, sacarte una selfie, es como el proceso menos privacy friendly del mundo, ¿no? Porque estás dando tu documento ahí, no sabes exactamente qué pasa con eso. Entonces, ¿cómo logras un sistema en donde ese proceso ocurra y yo como usuario lo único que pueda que comparto con el sitio que quiere hacer el KYC sea como una especie de prueba de que yo soy un ciudadano de tal país y tengo más de, no sé, cierta cantidad de años o lo que sea que necesite el sitio web para operar, sin tener que compartir todos esos datos? Y ahí es donde está todo este tema de Zero Knowledge Proof, que es toda una rama muy interesante de criptografía nueva, que junto con blockchain y el sistema de identidad descentralizado, creo que va a ser un poco un cambio de paradigma. Todavía muy temprano, porque es muy difícil de utilizar, también de programar, pero es como que hay, eso es lo que a mí me motiva un poco de esto, es como que yo veo que hay una evolución en lo que es identidad digital, como un nuevo tiempo para construir y con nuevas primitivas. Mati, el fundador de Aave, hace un mes creó un nuevo protocolo que se llama Lens Protocol, que lo que propone es como un approach al tema de identidad vinculado al social media. Es decir, que desde tu identidad en Lens Protocol puedas tener a tus followers, puedas quizá cobrarles en tokens por cierto contenido premium, y que puedas también llevar tu identidad a distintas aplicaciones que surjan dentro del ecosistema Lens, de manera tal que uno maneja su comunidad y no es como en Web 2, que uno está completamente a merced del ecosistema Facebook o Google para poder interactuar con los followers de uno. ¿Estás familiarizado con Lens? ¿Qué te parece ese approach? Sí, la verdad que no lo utilicé, solamente sé así high level, digamos, cómo funciona. Creo que son el tipo de cosas que son interesantes de este nuevo paradigma, que un poco vienen a poner arriba de la mesa, bueno, mira, hay otro sistema que puede ser así, que tiene otros incentivos y que te da herramientas, le da herramientas al creador, al que genera contenido, para hacer otro tipo a pensar otro tipo de modelos de negocio también, ¿no? Yo soy un fiel, ferviente y optimista de la vida, entonces creo en que surjan nuevos sistemas. Ahora, hay una realidad que es que tenés que vencer a toda la masa crítica que ya tienen y el network effect que tienen estos sistemas que ya están hace mucho tiempo, ¿no? Twitter, Google, etc. Y quizás, bueno, ahí está el desafío, o sea, como idea, como concepto está buenísimo y ojalá que logre influenciar al ecosistema Web 2 para que empiece a incluir, y yo creo que está pasando, bueno, Twitter empieza a meter algunas cosas de Web 3 en su network, en su red, digamos, el hecho de poder mostrar tus NFTs, simple, una cosa simple, en Instagram lo mismo. Eso es como que para mí es el proceso que vamos a vivir en los próximos 5 o 10 años, en donde está el sistema completamente nuevo, con todas sus ventajas y sus desventajas, está el sistema viejo con sus ventajas y desventajas. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar para cada uno de los temas, social media, identidad, retail, DeFi, finance, o sea, creo que vamos a llegar a ese happy medium donde podamos tener un sistema mejor, con las cosas que son mejores del sistema Web 3, pero con muchas de las cosas que son buenas también de Web 2, que como que no es para mí, es uno o el otro. Tengo dos preguntas relacionadas al futuro, ya que hablaste del futuro. La primera es, ¿en algún momento nos vamos a librar de los passwords, del mismo con Two-Factor Authentication o no? Porque eso es tanto para Web 2 como para Web 3. ¿Por qué sigue siendo el password la mejor manera de identificarse
sabemos todo lo tedioso que es. Y la segunda pregunta relacionada quizás es si visualizás un mundo en el que tengamos una única identidad digital. Buenísimo. Buenas preguntas. Mira, o sea, con el tema de los passwords, mira, hoy es la única manera, casi, digamos, junto con Login, con un proveedor social, es la única manera que tenemos, es por un tema simplemente de legacy, de que es una solución que se creó en los años 70 y, digamos, es la solución más simple y efectiva, que no quiere decir que es la mejor, al problema de autenticarse. ¿Qué pasa? Como industria creo que hubo muchas veces se habló de cómo eliminar el password, pero pasa lo mismo que pasó recién que hablamos del network effect. Ya la masa crítica de la gente que sabe cómo utilizar un password, por más que lo haga mal, por más que mucha gente usa el mismo password para todo, y eso es pésimo, y por eso pasan los problemas que pasan, o los problemas de phishing. O sea, está claro que como solución no es la mejor, pero funciona, y es como siempre, lo que es identidad, seguridad, siempre es un trade-off entre seguridad y usabilidad. O sea, si nosotros pudiésemos no poner nunca el password, y sería la cosa más usable, y nadie estaría contentos paseando por la web y haciendo cosas. Pero obviamente eso no funciona. Entonces, cuando le metés la fricción y le sacás usabilidad, ahí empiezan a ocurrir estas cosas, ¿no? Bueno, el password, ok. Entonces, ¿qué está pasando en la industria ahora? Que de nuevo es como que yo veo como que hay una ola interesante nueva a nivel industria, en donde ya está más adoptado todo lo que es la biometría, ¿no? O sea, yo estoy usando una laptop que tiene Touch ID, mi teléfono tiene Face ID. Digamos, cada uno, digamos, si piensa en sus dispositivos, ya tiene formas de autenticarse que no es, digamos, que son más simples que poner un password. Entonces lo que está ocurriendo es que hay estándares que se están desarrollando, uno se llama WebAuthn, y otro se llama FIDO, que lo que resuelven es, bueno, ¿cómo puedo utilizar mi teléfono como forma de autenticación? Imagínate que yo entro a un sitio web y me dice, bueno, poné te va por NFC o por Bluetooth o lo que sea, tenés que autenticarte desde el teléfono. Entonces ahí con Face ID te va a abrir, eso ya va a estar incluido en el sistema operativo de Apple o Google, en eso se está trabajando. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? A medida que eso se vaya adoptando, los sitios web, y esos, obviamente nosotros tenemos una gran parte de la responsabilidad que eso se adopte, como ayudando a los developers, a los programadores a que eso pase. Y lo que vamos a lograr de a poco es ir removiendo el password y dejándolo como una segunda opción, casi como, viste, bueno, si no tenés tu device y no sé qué, bueno, usá tu password, pero si tenés tu teléfono, usá tu teléfono y usá esa forma de autenticarse, y eso va a remover un montón digamos, porque hoy en día el teléfono pasa a ser un poco tu centro. Entonces, una extensión, con la segunda pregunta. Una extensión de nuestro cuerpo. Sí, hoy lo usas para todo, lo tenés. Entonces, ¿por qué no usar eso? Ya sabes que es algo que siempre tenés. ¿Por qué no usar eso para demostrar acceso y autenticación? Y relacionado con la segunda pregunta que hiciste vamos a tener una única identidad digital, pasa un poco la misma situación. O sea, al final, digamos, la única identidad digital es muy difícil lograr eso. Yo te diría que es casi utópico, digamos. Tendría que ser como que haya un organismo internacional que diga, no sé, bueno, Nieves es Nieves y Pablo, que es muy utópico. Sí, pero ahora estamos como en el otro end of the spectrum, ¿no? En el otro final del espectro, que tenés un usuario de Power para cada sitio que tenés. Bueno, eso no es la solución tampoco. De nuevo, vamos a encontrar el medio. Entonces, ¿el medio qué va a hacer? Bueno, es al vos tener tu teléfono como forma de autenticarte, tu Apple ID va a ser seguramente una de las pocas identidades que vas a tener
Y arriba de eso vas a montar otras cosas, por ejemplo, tu cédula de conducir o tu pasaporte. Para que eso pase, ¿por qué? Porque al final los que tienen el poder acá a nivel identidad y digamos, a nivel consumidor son los que son los dueños de los devices, son los fabricantes de las laptops y de los teléfonos. Porque eso es lo que vos usás, eso es lo que usás para interactuar con todo. Entonces, son los que están mejor posicionados para resolver el problema. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que, por ejemplo, imaginemos, no sé, ahora está pasando ya. El estado de Arizona es de los primeros en hacer la cédula de conducir digital, que la puedes agregar a tu Apple Wallet. O sea, cuando vos entras a esto, ¿viste? Lo mismo que vos usas para Apple Pay, bueno, vas a poder tener tu cédula de conducir y presentar esa cédula de forma digital en algún lugar. Hoy eso no se puede, no existe ese concepto, digamos. Y pensá ahora si podés presentar esa cédula digital en un sitio web para demostrar que, lo que decíamos antes, el KYC, que vos sos un ciudadano de Estado de Arizona y que tenés, no sé, cierta cantidad de años y bla, bla, bla. Ese es el futuro, digamos, de la identidad digital, en donde vas a tener menos identidades y van a ser como más como tarjetas, ¿no? Como en el sentido de las tarjetas, como la tarjeta de crédito, bueno, la cédula de conducir es una tarjeta. No sé, por ejemplo, Sensei, que hace nodos para hacer staking, puede ser su propia tarjeta digital que demuestre, digamos, en otro sitio web, quizás del ecosistema de Sensei, que vos tenés un nodo de stake de Ethereum. Y así pensá cualquier caso de uso, muchos casos de uso de loyalty, de membership programs, en donde si los pasás de forma digital, se abre como de repente un montón de oportunidades interesantes en el ecosistema. Así que vamos para ahí. Fue una respuesta larga, pero te dice como un poco de todo el panorama hacia dónde vamos. No, Está súper buenísimo. interesante. Sí, y siento, Mati, que esto que comentás ayuda a abrir la cabeza y a tomar perspectiva a los que nos están escuchando. Quizás con toda la información que tratás a diario y sitios nuevos que descubrís, tanto Web3 y esa unión con Web2, la pregunta sería si hoy con toda la experiencia que tenés y el conocimiento volvieras a emprender y tuvieses 28 años, ¿por dónde, cuáles son los traits o así como las señales que ves más atractivas como para emprender algo nuevo? O sea, ¿irías 100% a Web3 y dentro de Web3 qué son las cosas que más te apasionan, te motivan? ¿Y dónde pensás que haya un universo gigante que se está abriendo de a poco? Sí, mira, a mí siempre esto es más particular, ¿no? Yo soy más B2B que B2C, por empezar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A mí me gusta resolver problemas que le sirvan a una organización versus a un consumidor final. Me siento más cómodo en ese mundo, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque es más fácil entender la necesidad de una organización. Generalmente están tratando de resolver un problema real. Y ¿viste? El mundo del consumidor es completamente distinto. Nada, estás tratando de generar una necesidad. Es mucho más difícil, digamos, entender esa necesidad y estás creando algo nuevo versus resolviendo un problema. Entonces, dicho esto, yo creo que hoy hay una oportunidad grande en resolver problemas de infraestructura para organizaciones que necesiten hacer, o que quieran subirse a esta onda de Web3, a este nuevo paradigma, si estamos hablando de Web3, ¿no? Digamos, ahí por eso, digamos, Sensei para mí tiene sentido, porque estás resolviendo un problema de infraestructura que le sirve a empresas que necesiten hacer staking de nodos y de Ethereum o lo que sea, y de eso hay un montón. O sea, creo que hay no sé, por ejemplo, no sé, los chicos de Open Zeppelin son otros con los que interactúo mucho y soy advisor ahí.
¿qué están haciendo? Bueno, también hay, por ejemplo, toda una problemática en Web3 que tiene que ver con la seguridad, la observabilidad, el monitoreo, las alertas, todo lo que pasó, digamos, relativamente hace poco, Celsius, 3AC, digamos, los breaches siendo hackeados, o sea, ahí es como un mar de oportunidades. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que está pasando es que todo lo que nos da Web3 es como de repente un sistema, digamos, para programar economías directamente. Entonces, se mueve tanto ahí, todo lo que es DeFi, que es como que estamos haciendo core bancarios por todos lados, digamos. O sea, es como súper challenge, es un desafío muy grande el que está. Y la gente que está metida en esto, no es que vienen todos de años de cybersecurity y entender. No, hay mucha gente que es nueva incluso en el ecosistema. Entonces, ahí se tiene que generar, o sea, estamos en la capa, bueno, Layer 1, etcétera, estamos en las capas base del ecosistema ahora. Se están generando los Layer 2, que muchos de esos vienen a resolver problemas de privacidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero hay mucho más por resolver ahí, hay muchas, todo eso para mí es como un mar de oportunidades, porque se está creando en este momento. Y ahora, justo que viene en este bear market ahí, bien claro, el crypto winter, no sé qué, bueno, es en el momento en donde uno tiene el tiempo para enfocarse en estos problemas. Y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó en los últimos 2 años? Fue una locura. ¿Qué problemas subieron? ¿Qué podemos hacer para resolver esos problemas? Y van a emerger aquellos que tengan las mejores soluciones y puedan sobrevivir este invierno, ¿no? Quiero ahondar un poco. Totalmente. Perdón. Sí, no, totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo, y lo que decís, que puntualmente en América Latina, por la complejidad que es generar los nodos y la infraestructura, no había nadie haciéndolo hasta ahora, y es verdad que desde Sensei Node lo que hacemos es eso. Hoy menos del 1% de los nodos, que es por donde pasan las transacciones del mundo, menos del 1% está en América Latina, y lo que venimos a resolver es eso, deployar miles de nodos para empresas, para instituciones, para bancos, para todos los que quieran participar de este consenso de la red. Dicho en pocas palabras, es que en lugar de utilizar la red actual de CeFi, de Centralized Finance, se está creando un sistema paralelo, que en este caso es Ethereum, y otras redes más también compitiendo en esa categoría, pero justamente nos invitan a todos los que están escuchando esto y al que quiera participar en el consenso de la red a tener su nodo validador de transacciones, y la propia red paga o genera una recompensa a los que quieran involucrarse. En el caso de Ethereum, te pagan esa recompensa en ETH, que es la moneda de la plataforma, en Polkadot, en DOTS, y así sucesivamente. Pero es fascinante cómo es una infraestructura donde todos pueden participar si así lo quieren. Y encima de esa infraestructura, como bien decís, Mati, ahí está la oportunidad de crear miles de aplicaciones resolviendo problemas reales a las empresas e instituciones financieras. Sí. Quiero andar un poco en el tema de Web3 y cybersecurity, porque por un lado blockchain es una tecnología súper transparente, las wallets son públicas, pero sin embargo en el último tiempo vimos cómo aumentaron los hacks, tal como decías, Mati. ¿Por qué crees que se da esta situación, que es muy dañino para el ecosistema, porque cuando aumentan los hacks se pierde confianza en el sector? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Qué soluciones particulares ves en el futuro? Sí, bueno, pasa un poco de lo que decía, ¿no? Digamos, con esta fiebre hubo muchos protocolos nuevos, muchos, digamos, DeFi, etc. Eso es como, digamos, de nuevo, es como que pienses de repente que tenés muchas cosas ahí que son interesantes, ¿no? Que imagínate si es, no sé, los años, pongámosle 80, ponele, y todos los core bancarios que se crean en ese momento, que empiezan a crearse de forma digital, que se crearon todos en una cápsula, digamos, en mainframes, digamos. Pensar si eso ocurriese, digamos, de forma open source, o sea, el código fuese abierto, todos lo pudieran ver, todos pudieran ver el flujo de esos core bancarios, de lo que pasa entre el banco de BBVA y Santander,
Bueno, eso es lo que ocurrió en los últimos 3, 4 años. O sea, se crearon muchos core bancarios en donde vos podés ver el código. O sea, vos le tenés, o sea, los core bancarios deben tener más bugs y problemas de seguridad que muchos de estos protocolos incluso. Lo que pasa es que vos no podés ver el código. Entonces, nada, y obviamente están mucho más, tienen años de layers arriba de layers, y por eso son tan poco usables también, porque terminan siendo, viste, construcciones arriba de mainframes, arriba de esto, entonces, ¿qué pasa? Tenés una exposición muy grande, código abierto y gente muy inteligente de todo el mundo que ya tuvo acceso a la programación, a entender cómo funciona, a poder decir, che, mira, esto le pifiaron acá. O sea, con que uno de los millones de programadores que pueda entender cómo funciona, y bueno, es lo que pasó. O sea, estadísticamente iba a pasar esto. O sea, es como imposible de que no pase. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? No, esto es como todo, es un tema de madurez de la industria. Van a seguir ocurriendo, lo mismo que pasó con los password breaches, o sea, cuando te decía el ejemplo de PlayStation fue el primero, 70 millones de cuentas hackeadas, año 2010 creo que era. Bueno, eso siguió ocurriendo. ¿Qué pasó? Se aprendió, por ejemplo, de que los passwords no pueden estar guardados con una técnica de hashing que es muy débil. ¿Por qué? Porque después es fácil de ese password como hashearlo, generar el password original, y ahí por lo que pasó. Entonces, con el tiempo se aprendió que, bueno, no tenemos que guardar los passwords de esta manera, hay que guardarlos con ciertas características encriptadas de esta manera, etcétera, etcétera. O usar algo como Auth0 que te resuelve el problema y vos te olvidás y digamos, nos especializamos en resolver ese problema, ¿no? Lo mismo va a pasar en esta industria. O sea, es un tema de madurez. Los layers que se creen arriba son justamente las empresas, los startups, lo que sea, que van a empezar a especializarse en resolver estos problemas. Open Zeppelin es un ejemplo de esas, ¿no? Digamos, tiene Forta, ahora creo que es un producto descentralizado para, con agentes que están monitoreando los eventos de las redes de Ethereum, por ejemplo, y detectan anomalías. Y te avisan, che, mirá que pasó esto, ojo que hubo una transacción grande acá. Eso lleva tiempo de generarlo y es mucha inteligencia colectiva también que tiene que ocurrir. Hay muchos años en cybersecurity, digamos, de Web 2, digamos, que son layers y layers y layers creados. Es un tema de tiempo. Con respecto a esto de seguridad, también estamos viendo una tendencia que es que ya están surgiendo surgen venture capital muy orientados a la defensa, es decir, los gobiernos también van a invertir más y más en todos estos desafíos de ciberseguridad. Lo vimos hace unas semanas cuando estuvimos en Madrid, ¿correcto? A Auth0 hay también como ese tipo de posibles clientes que están intentando ver cómo desde la ciberseguridad resuelven temas de defensa. Sí, de hecho para Okta es una de las prioridades grandes, es gobierno, digamos, y federal, ¿no? El mercado ese que es enorme, gigante, y también necesitan soluciones y más modernas. Para mí es y ahí es donde de nuevo vuelvo a lo que contaba antes de las credenciales digitales, ¿no? Una creo de las innovaciones que pueden ser más significativas de este próximo, no sé, década, va a hacer que los gobiernos generen estas credenciales digitales. Porque, ya lo vemos todos los días, vos cada vez que tenés que hacer algo tenés que llenar formularios de millones de cosas, ni hablar de COVID, y bueno, todo esto, lo que fue tener que, ¿cuántas veces llenamos el coso de la declaración jurada, esto, lo otro? Eso se resuelve con que yo pueda presentar mi credencial acá, así, al sistema, no tengo que llenar los datos 200 veces. Entonces ahí, eso es como que le llegó para mí el tiempo también al gobierno de no solamente proteger, digamos, a nivel de defensa, de estar mucho más, estar mucho más preparado, sino también de innovar, y de realmente innovar, no esto de, bueno, vamos,
va muy despacio, o sea, como que está demasiado, y pasa lo que pasa Bitcoin, digamos, pasa Ethereum, entonces es como que el mundo está empujando a todas esas instituciones a innovar, y si no innovan, bueno, es como que no sé qué va a pasar ahí, es como que eso es mi gran dilema, ¿no? Digamos, porque por un lado tenés toda esta idea de, bueno, seamos ciudadanos soberanos del mundo, independientes, y quizás el mundo es una gran red y se genera, pero por otro lado, digamos, el Estado tiene un rol y no es que es inútil, o sea, en muchos casos es inútil, pero si fuese útil, tendría un rol interesante, importante. Pero para eso tiene que ayornarse, tiene que, digamos, entonces, no, es una gran carrera ahí de la tortuga y la liebre, y digamos, no se sabe quién es la tortuga y quién es la liebre. Así que vamos a ver yo creo que en la próxima década va a ser gran, nada, es como que venimos noticia tras noticia, año tras año, es como en qué momento esto va a explotar, ¿no? Y está todo privado, público, populismo, progresismo, nada, yo creo que estamos somos contemporáneos a una etapa del mundo, de la evolución, que es muy interesante y somos medio también protagonistas de que eso ocurra. Mati, mencionaste a Okta, que hay una pregunta que quiero hacerte. Okta compró OutZero en el 2021, pero no logró hacerlo en el primer intento, que tengo entendido fue a los pocos meses de que funden la empresa en el 2013. Me parece que la lógica que hubo detrás de esa decisión de aceptarla en el 2021 y no aceptarla en el 2013 y tantas otras veces, ¿cuál fue esa lógica desde el lado emprendedor? Y también si querés contar de cuál era el número de esa primera oferta y cuál terminó siendo el número por el cual vendieron la empresa. Sí, bueno, Okta, que digamos, es una empresa de identidad como nosotros, el primer año, digamos, de vida de OutZero nos hizo digamos, creo que o sea, nosotros habíamos arrancado con el principios de año de 2013 y en noviembre nos hicieron una oferta. Me acuerdo que el CEO nos mandó un email diciendo, bueno, queremos cambiar notas, es como una forma polite de decirte, nos interesa tu negocio y estamos pensando en adquirirte, pero quieren tener una charla con vos. Y bueno, en ese momento, la verdad es que estábamos empezando y un poco, digamos, lo que pasó fue que nos tuvimos dos ofertas. Okta fue una, pero lo que nos dijo en ese momento todo, el CEO es, bueno, vengan a San Francisco y charlamos, qué sé yo, no sé qué, bueno. No fue muy convincente. Después tuvimos otra oferta al mes, que esa sí tuvo una cifra que nos tiraron, no era Okta, era otra empresa, etcétera, que nos habían ofrecido así de movida, creo que eran, no sé, 2 millones de dólares, y después de negociarlo, todo que yo, terminó siendo 20 millones, con bueno, un esquema, teníamos que llegar a ciertas metas para lograr eso, bla, bla. En ese momento dijimos que no, después, a ver, no es que dijimos que no, bueno, gracias, chao, el segundo. Me imagino, No, porque 20 millones de dólares. Sí, obvio, no, en ese momento, aparte no habíamos levantado capital, entonces, medio que éramos Eugenio y yo, y era súper tentador decir, bueno, a ver, sí, dale, bueno, ya fue, dale, y después hacemos otra cosa, igual ya estamos bien, estamos cómodos. Un poco estaba esa idea, esa era como lo que las discusiones eran eso todo el tiempo. Y por momentos también aparecía esto, bueno, pero al final, ¿qué es lo que a uno más le motiva? Particularmente a mí, a Eugenio en ese momento era construir algo. O sea, esta idea de tener un impacto con lo que hacemos y hacer algo útil para el mundo, digamos, no es algo que uno se encuentra siempre. O sea, digamos, uno tiene que tener una buena idea, tiene que tener la idea en el momento correcto también, lo que hablaba del timing al principio, ¿no? Digamos que no es lo mismo OutZero en 2013 que OutZero en 2016, ya era tarde. No, uno no tiene siempre una idea, y además tener la idea
no es solamente tener una idea, ¿no? Todos tenemos ideas. Tener una idea en donde uno conozca muy bien la problemática, también es difícil. O sea, nosotros hemos invertido horas y horas y horas y horas en el problema. Vos cuando tenés, esa es la única ventaja competitiva que uno tiene es cuando empieza es cuánto conoce el problema, porque nadie puede comprar conocimiento. El conocimiento se logra con el tiempo. Entonces, eso fue como una conjunción de cosas que pensamos en ese momento, que de nuevo no fue fácil decir que no. Pero sumado a eso, empezamos a ver digamos, los ratings de la empresa, digamos, de Glassdoor, ¿viste? Que aparece, digamos, que se quejan los empleados digamos, de qué bueno o no buena es la empresa, etc. Y era medio que no era Okta, era otra empresa en ese momento. Y bueno, entonces medio que todo eso, dijimos, no, pará, no vamos a tener una mejor idea que esta, con el conocimiento que tenemos, vamos a construir la compañía bien, y ahí levantamos capital, de hecho, ¿no? Hasta ese momento no habíamos levantado. Pero ya teníamos toda una serie, digamos, de señales del mercado que me dijeron, es para allá. Bueno, después, fast forward ahí 10 años, 2021, marzo, digamos, obviamente parados en otro lado ya, ¿no? Digamos, habiendo hecho serie A, B, C, D, habiendo levantado un montón de capital, habiendo construido una empresa de 1000 personas, con más de 10.000 clientes, con una facturación de, no sé, $250 millones. Es como que ya habíamos hecho un poco lo que hemos dicho, che, tenemos la motivación de hacer todo esto. Y por otro lado, Okta era la única compañía que realmente tenía todo el sentido, digamos, que nos adquiera por un tema estratégico, ¿no? Digamos, y es la única compañía que tenía sentido que pague lo que pagó también, porque justamente era muy estratégico para ello, ¿no? Cualquier otra compañía nosotros no íbamos a tener el mismo valor que teníamos para Okta. Entonces, creo que se dio también, de nuevo, una serie de factores que dijo, bueno, también nosotros íbamos a hacer IPO, y la IPO es todo un trabajo en sí, y dijimos, bueno, esta empresa ya hizo la IPO, ya sabe cómo operar en el public market. Y en retrospectiva, fíjate que si nosotros hubiésemos hecho la IPO, nosotros hemos ido bien igual, ¿no? No es que económicamente hablando, ¿no? Pero de repente, nosotros iban ahí los primeros, porque hubiésemos hecho la IPO en noviembre, ponerle del año pasado, que al toque ya después, no sé qué fue, marzo, ¿no? Abril, no sé qué, ¡pum! Digamos, y Auth0 ese válido, no sé lo que hoy, o sea, Okta pagó 6.5 billion, nosotros si hubiésemos hecho una IPO, hubiésemos estado en una evaluación de, no sé, 3, 4 billion, y con el mercado, o sea, hubiésemos llegado a 1.5 quizás. Entonces, en retrospectiva, fue una decisión correcta estar montados en una plataforma mucho más robusta, y bueno, fueron todos los factores un poco que analizamos en ese momento para tomar la decisión. Y de vuelta timing. Bueno, sí. Siempre timing. Siempre. Timing clave. Y uniendo a esto, siempre se habla de lo complejo que es un merge de este estilo entre la cultura Okta y cultura Auth0. ¿Qué tal va ese primer año y qué consejos le darías a alguien que puede estar comenzando algo similar? ¿Cómo viste este último año de merge de culturas? Sí, yo creo que eso depende mucho del tamaño de la empresa que te adquiere. O sea, Okta es una empresa que cuando nos adquirió tenían 3.000 y pico empleados, nosotros éramos 1.000. Por lo tanto, casi que era más un merge o sea, es merge casi porque es un tercio, digamos, del tamaño, éramos nosotros, que es muy distinto si te adquiere Microsoft, que son miles y miles, o Amazon, y vos sos, digamos, 100 personas, ¿no? En el contexto nuestro, entonces, con ese disclaimer hecho, es un choque de culturas, porque son dos masas culturales, que cada uno viene con su librito, digamos, ¿no? Y Okta es una empresa, digamos, creada en Silicon Valley, by the book. Auth0 es una empresa remota, con un DNA latinoamericano muy fuerte. Y bueno, obvio que van a surgir clashes culturales, es parte del proceso.
y es como ecualizar ahí, ¿no? Lo bueno es que, digamos, las dos compañías tienen valores similares, por lo menos eso es importante. Por más que sean culturas distintas, los valores, transparencia, ¿viste? El trabajo, la pasión en el trabajo, bueno, todas esas cosas, la forma de pensar iterativa, incremental versus, ¿viste? Hacer cosas gigantes y que nunca se terminan. Eso era un ecualizador cultural para la compañía. Y después, bueno, el resto se resuelve con offsites, digamos, encontrándote con la gente cara a cara, y hablando y charlando, con un vaso de cerveza, un vaso de agua, lo que sea, una comida y digamos, generando relación, ¿no? Digamos, no hay otra, ¿no? O sea, no hay forma, es muy difícil hacer eso de forma remota y empieza desde el leadership y eso se va para abajo después, ¿no? Como que, no, yo creo que es muy importante ese trabajo para generar cultura única. Mati, para ir cerrando un poco la entrevista, esta charla que se pasó volando, ¿en qué te consideras un sensei fuera del trabajo, en un ámbito que la gente no se imagine? Bueno, tengo mi lado, digamos, musical que no sé si soy un sensei, pero me gusta mucho digamos, lo que es la cultura en general del arte, la música y las experiencias en general. Me parece que estamos en un momento del mundo en donde necesitamos más de esa conexión cultural y de comunidad. Y bueno, en ese sentido, bueno, tengo una banda de música, estoy haciendo un proyecto cultural acá en La Barra, en Punta del Este, un bosque. Me gusta mucho como un poco pensar en cómo se puede innovar también en ese mundo, ¿no? Que es el mundo de los átomos, pero del lado de la cultura y las experiencias, que creo que hay mucho por hacer, y generalmente es algo bastante difícil de encarar porque generalmente es como un mercado donde no hay dinero, digamos, o sea, en general es todo donaciones o esas cosas y poca tecnología también. Entonces, bueno, me estoy tratando de convertir en un sensei de ese área digamos, de lo que tiene que ver con la cultura y las experiencias y todo lo relacionado con eso, así que nada, estamos ahí en esa búsqueda. De curiosa nomás, porque yo toco piano. ¿Qué instrumento tocas? Toco el piano también. Ah, mirá. Bueno, Bueno, ya muy entonces bueno. tenemos que hacer alguna cosita cuando vengas por acá. Tenemos un estudio de composición que está buenísimo, con todos los chistes que algún día quería tener, lo estoy haciendo ahí ahora en el medio del bosque y con la idea, bueno, una de las cosas que queremos hacer es traer artistas como residencias, digamos, ¿no? Donde vengan de ellos una semana con el objetivo de, no sé, de componer un par de canciones y que se presenten en un show, eso grabarlo con un formato audiovisual y generar un contenido distinto a ese lado también, y que los músicos tengan una experiencia genial en el bosque. Así que estamos en eso, cuando van a estar invitadísimos ahí. Qué bueno, sí, tuve la suerte de estar ahí en el bosque y tiene una magia especial y es tan lindo que generes esto que es comunidad alrededor del arte y feliz de ver todo lo que están creando. Siento que en Punta del Este se está creando, es el momento en donde vamos a mirar en perspectiva en el año 2030, 2040 y estos años van a ser el comienzo de algo nuevo que se está creando tanto en lo cultural como en lo tecnológico en Punta del Este. Y qué bueno ser parte, Mati, de ese cambio y de eso que se está generando. Así que bueno, un placer, Mati y Nieves, de compartir y espero verlos pronto. Buenísimo, gracias chicos. Muchísimas gracias, fue un placer.